¿Alguna vez has intentado ocultar tus cicatrices por miedo a que alguien viera tu dolor? ¿Y si te dijera que aquello que más te avergüenza es precisamente el lugar donde Dios quiere revelar su gloria? ¿Y si te dijera que esa herida que marcó tu alma es el escenario donde el Espíritu Santo desea manifestar algo eterno? ¿Y si el quebrantamiento que tanto temes no fue un accidente, sino una cita divina? Imagina a una mujer frente al espejo. Ya no intenta maquillarse. Sus ojos revelan noches sin dormir. Sus manos tiemblan y su alma está cansada. Intenta orar, pero no tiene palabras. Ha perdido. Ha sido traicionada. Carga vergüenzas que no ha contado a nadie. Y en ese silencio, una brisa suave roza su rostro. Es como si el Espíritu susurrara: yo estuve allí y aún estoy contigo. Esa mujer podría ser tú o alguien que amas profundamente, porque todos llevamos cicatrices, algunas visibles, otras escondidas detrás de una sonrisa forzada. Pero lo que pocos comprenden es que Dios no desprecia a los quebrantados. Él los visita y aún más, Él los usa. Charles Spurgeon lo dijo así: Dios nunca usó a nadie poderosamente sin antes herirlo profundamente. No glorificamos el dolor, pero entendemos que es en el polvo donde el alma aprende a mirar al cielo. Es en medio del colapso donde la fe verdadera nace. Es en el quebrantamiento donde se forja el ministerio. Hoy vas a descubrir que tus cicatrices no son señal de derrota, son prueba de que sobreviviste. Son mapas sagrados de la fidelidad de Dios. Este canal existe para recordártelo. Está apenas comenzando, pero ya tiene una misión clara: llevar consuelo al que sufre en silencio, encender una luz en el alma del que camina en sombras. Cada vista, cada suscripción es una semilla sembrada en el reino. Tu participación aquí no es un gesto digital, es un acto de amor. Es decirle al cielo: cuenta conmigo en esta misión de rescate. En los próximos minutos vamos a profundizar en algo que puede cambiar la forma en que ves tu pasado y tu propósito. Te mostraremos, a la luz de las Escrituras, cómo Dios ha usado cicatrices para levantar líderes, cómo ha usado fracasos para despertar llamados, cómo ha revelado su gloria, justo donde parecía haber ruina. Al final de este video entenderás que tus cicatrices no te desacreditan, te preparan. El quebrantamiento no te detiene, te posiciona. La gloria de Dios no evita la herida, la redime. Y yo te aseguro, si te quedas hasta el final, verás tus cicatrices con otros ojos. Ya no las maldecirás, las agradecerás, porque cuando el Espíritu toca una herida, la convierte en testimonio. Antes de comenzar el estudio bíblico, quiero invitarte a un pequeño acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios: mi cicatriz lleva gloria. No es solo una frase, es una profecía sobre ti. Y si este contenido te bendice, deja un me gusta. Eso permite que esta palabra llegue a más personas que, como tú, necesitan consuelo. Cada clic puede ser un abrazo del cielo para alguien que está al borde de rendirse. También escribe paz en Cristo. Es nuestra señal de pacto espiritual. Muchos ya han testificado cómo esas palabras, escritas con fe, liberaron respuestas, reconciliaciones y paz sobrenatural. Ahora respira profundo, abre tu corazón y prepárate para mirar tu historia desde el punto de vista del cielo, porque quizás lo que tú llamas cicatriz, el cielo lo llama gloria. Vamos a comenzar. Capítulo 2. Tus cicatrices no niegan a Dios, las confirman. En los días de Jesús, mostrar una cicatriz era un acto de vergüenza. La cultura judaica valoraba la pureza, la integridad física, la apariencia impecable. Un cuerpo marcado podía ser motivo de exclusión, de sospecha, incluso de maldición. Pero Jesús hizo exactamente lo opuesto.
después de resucitar, él decidió aparecer con cicatrices. No volvió con un cuerpo nuevo, sin marcas. Mostró sus manos traspasadas, mostró su costado abierto, y fue precisamente eso, las marcas, lo que convenció a Tomás. Porque hay algo en la cicatriz que no puede ser falsificado. Una herida curada habla más que 1000 sermones. Y es aquí donde iniciamos este camino de revelación. Tus cicatrices no niegan a Dios, las confirman. No podemos comprender el valor de las cicatrices sin entender el valor del cuerpo en el mundo bíblico. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían presentar ofrendas si tenían defectos físicos. La herida era impureza, el quebranto inaceptable. Pero con la venida de Cristo todo se invierte. Ahora es el quebrantado quien se convierte en altar. Es el herido quien revela a Dios. En la cultura romana, las cicatrices en la espalda eran señal de humillación, azotes, castigos. Pero Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice algo escandaloso. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo no tenía vergüenza de sus cicatrices, las llevaba como credencial espiritual, como si dijera, estas marcas me califican, no me descalifican. La palabra griega usada por Pablo para marcas es stigmata, de donde viene la palabra estigma. Originalmente era usada para marcar a los esclavos, una señal de posesión, pero Pablo la redime. Ya no es esclavitud al hombre, es pertenencia a Cristo. Tus cicatrices entonces son eso, un recordatorio de que ya no te perteneces, de que sobreviviste no por tus fuerzas, sino por la gracia, de que fuiste alcanzado para propósito eterno. ¿Cómo se traduce esto a tu vida hoy? ¿Cómo vivir como alguien que lleva cicatrices con dignidad espiritual? En tu familia, usa tus experiencias pasadas como testimonio para enseñar a tus hijos que Dios restaura. No ocultes tu historia. Úsala con sabiduría. En tu trabajo, permítete ser honesto sobre tus luchas. Muchos están buscando autenticidad, no perfección. En tu comunidad ofrece consuelo a otros desde el lugar donde tú fuiste sanado. Lo que te dolió, hoy puede sanar a otros. En tu vida devocional, presenta tus cicatrices en la oración. Deja de orar desde la culpa y comienza a orar desde la gratitud por la restauración. Como desafío, escribe una carta a tu yo del pasado agradeciendo por no rendirse. Léela en voz alta cada mañana por 7 días. Así como los anillos de un árbol revelan sus años y sus tormentas, tus cicatrices revelan tu historia, no como ruina, sino como crecimiento. Una herida expuesta al espíritu se convierte en un cristal por donde la luz de Dios se filtra. Así como el barro necesita ser quebrado para ser moldeado de nuevo, tú necesitabas romper para ser reconfigurado por las manos del alfarero. ¿Cuál de tus cicatrices aún ocultas con vergüenza? ¿Qué historia aún no has contado que podría liberar a otro? ¿A quién podrías perdonar hoy, reconociendo que su herida fue parte de tu proceso de transformación? ¿Te has permitido agradecer a Dios por aquello que primero maldijiste? ¿Y si tu dolor fue el lenguaje que el cielo usó para despertarte? Toma 10 segundos ahora, respira, cierra los ojos, pregunta al Espíritu Santo, ¿cuál de mis heridas tú quieres redimir hoy? El pastor que cayó en adulterio y perdió un todo, familia, ministerio, reputación, pero en el silencio del desierto encontró a Dios de nuevo. No volvió como el mismo, volvió como testimonio vivo. Hoy lidera retiros para restaurar a otros caídos. La mujer que fue abusada en su juventud y nunca lo contó. Años después, se atrevió a compartir su historia en una célula.
Una joven lloró, confesando que estaba en el mismo ciclo. Fue liberada. Una cicatriz salvó una vida. El hombre que sobrevivió un intento de suicidio. Su cicatriz en la muñeca era su vergüenza, hasta que un día su hijo la tocó y dijo: «Papá, gracias por seguir aquí». Desde entonces, fundó un ministerio para prevenir el suicidio entre jóvenes. Muchos critican el cristianismo porque piensan que es una religión para débiles, pero el Evangelio no oculta el dolor, lo transforma. El cristianismo no niega la oscuridad, la atraviesa con luz. Jesús no ocultó su sufrimiento, lo expuso. Y fue justo por medio de las heridas que llegó la redención. Así también será contigo. Hoy entendiste que tus cicatrices no son casualidades. Son códigos celestiales que revelan que sobreviviste al fuego y aún estás en pie. Pero la historia no termina aquí, porque hay algo aún más profundo. ¿Y si te dijera que hay un propósito eterno específico escondido en cada una de tus cicatrices? ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos al siguiente capítulo. Oró. Capítulo 3. El quebranto no te destruye, te prepara para la gloria. Hay un momento en la vida en que todo se rompe. El plan que habías trazado, la relación en la que habías confiado, el cuerpo que parecía fuerte, la mente que resistía, el corazón que aún creía. De repente, todo colapsa y tú caes, a veces lentamente, a veces en un solo golpe, pero caes. Y mientras caes, piensas que ese es el final. Piensas que ya no hay retorno, que lo que perdiste no se puede recuperar, que lo que fuiste ya no volverá a ser. Pero no es así, porque Dios no desperdicia quebrantos, Él los redime. Y muchas veces los provoca. El quebranto no es castigo, es taller, es mesa de alfarero, es fuego refinador. Y aunque duela, y sí duele, es en ese lugar donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en sustancia. Dios no puede llenar lo que tú no vacías. Y muchas veces estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestras expectativas, de nuestras fuerzas humanas, que el único acto de amor que Dios puede hacer es quebrarnos. No para destruirnos, sino para reconstruirnos, no para avergonzarnos, sino para glorificarse en nosotros. La Escritura está llena de ejemplos. Moisés fue quebrado en el desierto por 40 años antes de convertirse en libertador. José fue traicionado, vendido, olvidado en prisión antes de sentarse en el trono. David fue perseguido, humillado, quebrado en su alma por el pecado y por la soledad antes de escribir los salmos que aún hoy nos sanan. Pedro fue quebrado por su negación, y fue precisamente esa cicatriz la que lo convirtió en roca para edificar la iglesia. Si tú estás en un momento de ruina, no pienses que Dios se ha ido. Puede que esté más cerca que nunca. No pienses que todo terminó. Quizás todo esté comenzando, porque el quebranto, cuando se rinde en el altar, es semilla de gloria. La gloria de Dios no se manifiesta en nuestras fortalezas, sino en nuestras debilidades. No se revela cuando estamos de pie brillando, sino cuando estamos en el suelo, llorando, y aún así decimos: yo sé que mi Redentor vive. El mundo te enseñó a esconder tus quiebres, a parecer fuerte, a sonreír aunque te estés muriendo por dentro. Pero el reino de Dios funciona al revés. Aquí, los quebrados son los que más ven, los heridos son los que más sanan, los caídos son los que más levantan a otros. Y tú estás siendo preparado. Esa ruptura en tu alma no es señal de fracaso, es señal de que fuiste escogido para algo mayor. Porque solo quien fue quebrado puede cargar un peso eterno de gloria. Hay momentos en los que no entenderás nada. Sentirás que tus oraciones rebotan, que tus lágrimas son ignoradas, que tu fidelidad no sirve de nada.
Pero no estás solo. Nunca estuviste. Dios ve lo que nadie ve, escucha lo que nadie escucha, y está formando en ti algo que no se forma en los altares de victoria, sino en las trincheras del alma. Tal vez hoy no veas propósito en tu proceso, pero llegará el día, sí, llegará en que mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no haberme dejado en paz, gracias por no haberme dejado en pie, gracias por haberme quebrado, para reconstruirme con tus manos. Ese día llegará. Y cuando llegue, tus lágrimas serán testimonio, tus heridas credenciales, tu historia, mensaje, tu dolor, unción, y sabrás con certeza inquebrantable que el quebranto no te destruyó, te preparó para la gloria. Capítulo 4. Donde hubo ruina, Dios plantará propósito. Hay lugares de tu vida que aún temes mirar, rincones del alma donde prefieres no entrar, pedazos rotos de tu historia que quedaron allí cubiertos de polvo, como habitaciones clausuradas de un corazón que aprendió a seguir adelante sin sanar. Ruinas, ruinas emocionales, espirituales, familiares, relaciones que terminaron mal, promesas que no se cumplieron, sueños que enterraste por vergüenza, por fracaso, por miedo a volver a intentarlo, y sin darte cuenta, comenzaste a vivir desde la evasión, desde la protección, desde una fe cautelosa, medida, domesticada, porque te duele demasiado volver al lugar de la ruina. Pero hoy el Espíritu Santo viene a tocar justo ese lugar. Dios nunca evitó las ruinas. Él camina en ellas, y no solo camina, planta allí su propósito. Es en ese terreno devastado donde Él quiere construir algo eterno. No sobre tus logros, no sobre tu imagen, no sobre tus recursos, sino sobre aquello que colapsó y quedó sin forma. Porque cuando ya no hay forma, Él puede dar forma nueva, así como lo hizo con Jerusalén. Después de que Nabucodonosor destruyó la ciudad, las ruinas quedaron por décadas, humo, lamentos, escombros. Pero en medio de esa desolación, Dios levantó a Nehemías, no con experiencia militar, sino con lágrimas. Y a través de un hombre quebrantado, las murallas fueron reconstruidas. Porque Dios no necesita arquitectos de orgullo, necesita constructores quebrantados, así como lo hizo con Ezequiel, cuando lo llevó a un valle lleno de huesos secos. No había señales de vida, solo polvo, muerte, abandono. Y ahí, en ese valle de lo imposible, Dios preguntó: ¿podrán revivir estos huesos? Y la respuesta no fue lógica, fue profética. Señor, tú lo sabes. Dios está preguntándote hoy lo mismo. ¿Podrá haber propósito donde hubo ruina? ¿Podrán hacer algo nuevo en lo que tú diste por muerto? La respuesta del cielo sigue siendo sí. Y más aún, es precisamente allí donde Dios quiere plantar lo eterno. Porque cuando tu vida está llena de logros, te cuesta discernir qué es tuyo y qué es de Dios. Pero cuando solo quedan cenizas, entonces todo lo que nace es puro, todo lo que crece es milagro, todo lo que permanece es gloria. No evites tus ruinas. Visítalas con Dios, camina con Él por esos recuerdos dolorosos, abre con Él esa carta que nunca terminaste, dile lo que nunca te atreviste a decir en oración, llora lo que nunca lloraste, y verás cómo donde tú solo viste abandono, Él vio semilla, donde tú viste fracaso, Él vio fundamento, donde tú pensaste que era tu final, Él ya había planeado tu nuevo comienzo. Hay propósitos que solo nacen del polvo, ministerios que solo surgen después de una caída, palabras que solo se predican cuando el alma ha sido atravesada. Y tú, si tú, estás más cerca de eso de lo que imaginas, no por tu fuerza, sino porque Dios ya eligió ese terreno, tu vida, para mostrar su poder. La pregunta no es si Dios puede hacerlo. La pregunta es si tú permitirás que Él entre en las ruinas, si abrirás la puerta, si le dirás: aquí está,
lo que quedó, lo que me duele, lo que ya no sé cómo cargar. Porque cuando haces eso, Él viene. Y no viene con juicio, viene con redención, viene con planos celestiales para levantar algo nuevo. Y un día, escúchame bien, mirarás esas ruinas y dirás, fue necesario para entender, para morir a mí, para conocerlo de verdad. Dios no necesita escenarios perfectos, solo necesita corazones disponibles. Así que hoy, donde tú ves ruina, Dios ve altar. Donde tú ves derrota, Dios ve principio. Dale acceso y verás lo que el cielo puede construir, allí donde tú pensaste que nada más crecería. Capítulo 5. La herida no sanada se convierte en cadena invisible. Hay heridas que no sangran, pero duelen cada día. Heridas que no se ven, pero atan. Cicatrices mal cerradas que no solo permanecen en el alma, sino que se convierten en cadenas invisibles que te detienen, te sabotean, te repiten el mismo ciclo una y otra vez. Hay algo que debes entender. Lo que no sanas, lo repites. Y lo que no enfrentas con Dios, el enemigo lo usará contra ti. Esa herida que tú crees haber enterrado, esa traición, esa palabra que te marcó, esa pérdida, ese abandono, sigue viva si no fue entregada en el altar. Y mientras no la pongas en las manos del alfarero, esa herida se transforma en una voz silenciosa que guía tus decisiones, contamina tus relaciones y condiciona tu fe. Muchos viven sus vidas huyendo del pasado, haciendo fuerza para no sentir, para no recordar, para no llorar. Pero el alma no se cura con represión, se cura con luz. Y hoy el Espíritu Santo quiere iluminar tu herida, no para exponerte, sino para liberarte, no para humillarte, sino para restaurarte, porque hasta que esa herida no sea redimida, seguirás caminando con peso, aunque sonrías por fuera. Imagina a alguien que sufrió una fractura en la pierna, pero nunca fue al médico. Aprendió a caminar con dolor. Con el tiempo, se acostumbró, desarrolló un nuevo paso, pero eso no es sanidad, eso es adaptación al dolor. Así viven muchos espiritualmente, adaptados a sus heridas, disfrazando el trauma con religiosidad, con actividades, con fuerza de voluntad. Pero por dentro siguen cojeando. Dios no te llamó a sobrevivir herido, te llamó a caminar libre. Y para eso necesitas hacer memoria santa. Revisar tu historia no desde el trauma, sino desde la redención. ¿Dónde comenzó esa herida? ¿Quién te falló? ¿A quién no has perdonado del todo? ¿En qué momento dejaste de creer que podías ser amado sin condiciones? Hoy es día de volver. Allí, no solo para recordar, sino para redimir. Porque Dios no sana lo que tú ocultas, Él sana lo que tú entregas. Y cuando tú abres la herida, con oración, con lágrimas, con humildad, Él no viene con reproche. Viene con aceite, viene con consuelo, viene con nueva identidad, porque muchas de tus cadenas no están en el mundo espiritual, están en tu corazón, y solo el amor perfecto puede desactivarlas. La herida no sanada se vuelve temor, se vuelve desconfianza, se vuelve orgullo, autosuficiencia, dureza, y entonces empiezas a alejarte de Dios sin darte cuenta. Porque crees que Él también te fallará, porque proyectas tu dolor humano sobre el rostro del Padre. Pero el Padre no es como ellos. Él no hiere, Él no abandona, Él no usa, Él restaura y quiere hacerlo contigo hoy. Pero necesitas parar, respirar, dejar de correr, cerrar los ojos y decir, Señor, aquí está esta herida que nunca hablé. Esta cicatriz que aprendí a ignorar, no quiero más cargarla, te la entrego. Haz en mí lo que solo tú sabes hacer. Y entonces algo pasa, no siempre en lo visible, pero en lo profundo. Una cuerda invisible se rompe, una presión se va, una mentira se cae,
y por primera vez en años respiras sin miedo, porque el amor de Dios no solo te perdona, te restaura, te limpia, te dignifica. Y ese es el poder de sanar con Él. Ya no necesitas esconder nada, ya no necesitas compensar, ni fingir, solo ser, solo estar, solo habitar su presencia. Como hijo amado que ya no necesita mendigar afecto ni probar su valor. Hoy, esa herida puede dejar de ser cadena y convertirse en testimonio. Todo depende de una decisión. ¿Te atreves a abrirla delante de aquel que nunca te rechaza? Capítulo 6. La gloria no viene sobre lo intacto, sino sobre lo quebrado. Desde pequeños nos enseñaron a ocultar lo roto, a esconder las grietas, a proteger la imagen, a guardar las lágrimas, porque en este mundo todo lo que se rompe se desecha. Pero en el reino de Dios es exactamente lo contrario. La gloria no desciende sobre lo intacto, sino sobre lo quebrado. La gloria de Dios no busca perfección externa, sino disponibilidad interna. No se posa sobre la vanagloria del hombre, sino sobre su fragilidad rendida. No se manifiesta en altares de oro, sino en corazones hechos pedazos que se atreven a decir: aquí estoy, con lo poco que queda, haz tu voluntad en mí. Fue así desde el principio. El fuego de Dios no descendió sobre un altar decorado, sino sobre uno cubierto de sangre. La nube de su presencia no llenó templos por su arquitectura, sino por su consagración. La gloria visitó el tabernáculo cuando todo estaba rendido, no cuando todo estaba limpio. Y así es contigo. Dios no está esperando que estés perfecto. Él está esperando que estés sincero. No está buscando que tengas todo bajo control, sino que le entregues el control, porque cuando vienes quebrado, viene su gloria. Cuando vienes débil, viene su fuerza. Cuando vienes sin máscaras, viene su poder. Mira la historia de Isaías. No fue enviado hasta que dijo: ¡ay de mí! Estoy perdido. Fue su confesión lo que activó su comisión. Y lo mismo sucede contigo. Tu misión comienza donde termina tu autosuficiencia. La gloria no te elige por lo que tienes, sino por lo que reconoces que te falta. Tal vez tú has estado esperando sentirte listo, tener la vida en orden, curar todo antes de avanzar, pero ¿y si la gloria que estás esperando solo desciende cuando reconoces que estás roto? Hay gloria que solo viene cuando ya no hay orgullo, cuando se acaban las fuerzas, cuando se agotan los argumentos, cuando te arrodillas, no porque sabes, sino porque ya no puedes más. Y en ese punto, ese preciso momento, el cielo se inclina, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y donde hay gracia, hay gloria. Hay momentos en la vida donde Dios no te responde con explicaciones, te responde con su presencia, no porque todo tenga sentido, sino porque Él es suficiente. ¿Recuerdas a María Magdalena? Los religiosos la querían apedrear, pero Jesús la perdonó. Y fue esa mujer, la más señalada, quien fue elegida para ver al Cristo resucitado primero. No Pedro, no Juan, ella. Porque la gloria no visita lo intocable, visita lo transformado. Así como un vaso roto en manos humanas se convierte en basura, pero en las manos del alfarero se transforma en arte. Tú eres ese vaso, y cuanto más quebrado vienes, más lugar hay para que Él llene. No tengas miedo de venir con grietas, porque la gloria no busca simetría, busca sinceridad. Cuando su gloria toca un corazón quebrado, no solo lo restaura, lo redime, lo transforma y lo envía hoy en ese lugar de tu alma donde te sientes indigno, inseguro, impuro. La gloria está buscando reposar, no por lo que hiciste, sino por lo que Él ya hizo. Abre espacio, baja tus defensas,
Quita tus escudos y permite que lo quebrado se convierta en altar, porque allí es donde la gloria viene. Capítulo 7. Lo que sangró en secreto será usado en público. Hay batallas que nadie ve, luchas internas que libras en silencio, dolores que aprendiste a callar, porque cuando los compartiste no fuiste entendido. Heridas que sangraron en lo íntimo, en lo escondido, en las madrugadas donde solo tú y Dios sabían lo que estaba pasando, y mientras afuera parecías estar bien, por dentro te desmoronabas, porque no sabías cómo explicar que tu fe seguía viva, pero tu alma estaba cansada, que orabas, pero no encontrabas alivio, que amabas a Dios, pero te sentías solo. Esa sangre derramada en secreto, esa lucha, ese quebranto, ese grito ahogado, no fue ignorado por el cielo. Dios vio, Dios escuchó y Dios anotó. Porque nada que se entrega con lágrimas en lo oculto deja de tener propósito en lo eterno. Y lo que sangró en secreto, Dios lo usará en público. Las lágrimas que derramaste en tu cuarto serán las mismas que regarán ministerios que aún no imaginas. La herida que parecía inútil será la puerta para consolar a muchos. La vergüenza que tanto temiste será plataforma para liberar a otros. Porque lo que dolió con propósito se transforma en poder. Jesús mismo vivió eso. Antes de la cruz hubo un Getsemaní, un jardín donde su alma fue triturada, donde sudó sangre, donde pidió al Padre que pasara la copa, y nadie lo entendió. Sus discípulos dormían, sus amigos no lo acompañaron. Estuvo solo, pero fue en ese lugar de soledad profunda donde se consolidó la redención del mundo. Y así pasa contigo. Tu Getsemaní no fue en vano. Tus lágrimas tienen peso de gloria. Tus noches de silencio construyeron un altar. Y cuando menos lo esperes, Dios te llamará a hablar, a testificar, a abrazar a otros con las mismas manos que antes temblaban, a sanar con las mismas palabras que antes necesitabas oír. Porque Dios no desperdicia ningún dolor. Él recicla heridas, Él transforma sangre en pacto, Él convierte tus cicatrices en credenciales del reino. Y no será para exhibirte, será para demostrar que la gloria no se posa sobre lo perfecto, sino sobre lo procesado, sobre lo rendido, sobre lo que ya no finge ser fuerte, porque aprendió a depender. Tu historia tiene partes que te avergüenzan, momentos que aún no sabes cómo explicar. Pero no te disocies de ellos, porque justo allí está tu autoridad espiritual. El enemigo quiere que calles, quiere que guardes tu testimonio, que creas que si otros supieran lo que pasaste, te rechazarían. Pero el cielo dice lo contrario. Cuéntalo, muéstralo, porque en eso está mi gloria. Recuerda al hombre del Evangelio que había estado poseído por una legión de demonios. Vivía entre tumbas, se hería a sí mismo, era temido, rechazado, encadenado. Pero cuando Jesús lo liberó, no le dijo que olvidara todo. Le dijo: ve a tu casa y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo. Y ese hombre se convirtió en evangelista de toda una región, porque lo que sangró en secreto ahora tenía voz, ahora tenía misión, ahora tenía propósito. Y lo mismo sucederá contigo. Lo que viviste no fue casualidad, ni error, ni desperdicio. Fue una escuela del Espíritu, y lo que aprendiste allí será usado para otros. Así que levántate, limpia tus lágrimas, mira tus cicatrices y declara: esto también servirá. Esta parte de mi historia también será usada. Este dolor no será en vano. Prepárate, porque lo que fue prueba en secreto será testimonio en público. Capítulo 8. La humillación fue la antesala del envío. Nadie quiere ser humillado. Nadie ora por eso. Nadie se levanta pidiéndole a Dios pasar por el valle de la vergüenza, del desprecio, del rechazo.
Pero lo que pocos saben es que la humillación en el reino no es el final, es el umbral, la puerta oculta que conduce al verdadero llamado. La Escritura está llena de hombres y mujeres que fueron profundamente humillados antes de ser elevados. Moisés fue desechado por su propio pueblo. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. David fue ignorado por su padre y despreciado por sus hermanos. Pedro negó a Cristo públicamente y lloró amargamente. Jesús fue desnudado, escupido, golpeado y clavado en una cruz entre ladrones, y aún así, cada uno de ellos fue enviado, pero no antes de ser quebrantado, no antes de perder todo reconocimiento, no antes de ser humillado delante de hombres para ser aprobado por el cielo, porque hay cosas que solo se forjan en el horno del desprecio. Hay autoridad que solo se recibe después de ser malinterpretado. Hay unción que solo fluye después de ser olvidado, quebrado y reducido a nada. Es allí donde tu ego muere y tu espíritu empieza a respirar. La humillación no es la negación de tu propósito. Es la preparación secreta para que puedas cargarlo sin orgullo. Es el lugar donde se prueba tu corazón. ¿Sigues amando a Dios cuando nadie te aplaude? ¿Sigues sirviendo cuando nadie lo reconoce? ¿Sigues fiel cuando todo lo que soñaste parece estar destruido? Porque cuando no te queda más nada que Dios, descubres que Él siempre fue suficiente. Y desde ese lugar de desnudez espiritual, Dios empieza a vestirte de propósito. Tal vez tú has sido humillado por quienes más amabas. Te dieron la espalda, te traicionaron, te señalaron, hablaron mal de ti, te echaron de lugares que tú mismo ayudaste a construir. Y pensaste, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? La respuesta no viene en palabras, viene en envío. Porque ese proceso no te anuló, te moldeó, te posicionó para recibir algo que no se puede dar a los que aún viven por reconocimiento humano. Dios está levantando una generación de enviados, no de celebridades espirituales, sino de siervos quebrantados, no de líderes carismáticos, sino de corazones fieles que fueron humillados y aún así no dejaron de adorar. Y tú eres parte de eso. Mira tu historia, cada caída, cada rechazo, cada noche donde pensaste que no valías nada. Todo eso estaba escribiendo tu envío. Dios estaba enterrando tu semilla en tierra oscura para que nacieras con raíces profundas, porque si no fuiste humillado, tu gloria será superficial. Pero si descendiste al polvo, serás levantado con peso eterno. Hoy quiero decirte algo del cielo. No fue pérdida, fue preparación, no fue castigo, fue proceso, no fue abandono, fue elección. Dios te escondió para formarte. Y ahora se acerca el momento de mostrarte, no por ti, por Él. La humillación fue la antesala del envío. Ahora levántate, recibe tu identidad de hijo y prepárate, porque el que fue humillado será usado con poder. Capítulo 9. No fuiste olvidado, fuiste preservado. Hay temporadas en las que el silencio es tan denso que uno se pregunta si el cielo sigue escuchando. Oraste, sembraste, obedeciste, esperaste y nada. Todo a tu alrededor parece moverse menos. Tú, otros avanzan, otros son celebrados, otros reciben puertas abiertas y tú sigues en el mismo lugar, invisible, ignorado, en pausa. Y comienzas a pensar que Dios se olvidó de ti, pero hoy el cielo te grita algo que necesita entrar, no solo en tu mente, sino en tus entrañas. No fuiste olvidado, fuiste preservado, porque hay diferencias entre ser dejado de lado y ser escondido por amor, entre estar abandonado y estar protegido en secreto para un tiempo señalado. Mira la historia de Moisés.
Por 40 años vivió en el anonimato del desierto. Nadie hablaba de él, nadie lo aplaudía, nadie lo recordaba, pero Dios no lo olvidó. Lo estaba formando, enseñándole a pastorear ovejas, para después pastorear una nación, desconectándolo del ruido de Egipto, para conectarlo con el susurro de su presencia. O considera a Juan el Bautista, años enteros en el desierto, lejos de templos, lejos de multitudes. Pero cuando llegó su hora, ni el poder del imperio ni la estructura religiosa pudieron detenerlo, porque un hombre escondido por Dios es un instrumento imparable cuando es liberado por el cielo. Y tú no has sido ignorado, has sido protegido. Dios te apartó porque sabía que si entrabas antes de tiempo, te ibas a perder. Te cubrió, no porque no fueras útil, sino porque eras demasiado valioso para ser expuesto sin madurez. El retraso que sentiste no fue una negación, fue una incubadora. El anonimato fue tu universidad espiritual. El silencio fue tu entrenamiento. La espera fue tu altar. Y lo que parece lento en la tierra, muchas veces es acelerado en el cielo. Porque cuando Dios decide mostrar lo que estuvo formando en lo oculto, no hay hombre, no hay sistema, no hay demonio que pueda impedirlo. A veces Dios no te muestra a los hombres, porque aún está mostrándote a ti mismo. Y cuando descubres quién eres en secreto, sin plataforma, sin títulos, sin seguidores, entonces estás listo para ser enviado sin corromperte. Tú no necesitas visibilidad para ser útil, necesitas obediencia en lo secreto. Y cuando sea el momento, el mismo Dios que te escondió te expondrá. Pero no para tu gloria, sino para la suya, porque lo que se forma en lo oculto manifiesta autoridad en lo público. Recuerda, Jesús pasó 30 años en anonimato, para 3 años de ministerio que cambiaron la eternidad. No subestimes tu proceso, no desprecies el silencio, no corras antes de tiempo, no mendigues espacios, no te compares con nadie. El Padre sabe dónde estás y, más importante aún, Él sabe cuándo es tu momento. Hasta entonces, permanece, aprende, adora, obedece, porque no estás esperando una oportunidad, estás siendo preparado para una misión. Cuando llegue ese día, porque llegará, entenderás que el tiempo que sentiste como olvido fue en realidad el tiempo donde más cerca estuviste de su cuidado. No fuiste olvidado, fuiste preservado. Capítulo 10. Fuiste marcado por el cielo para lo eterno. Hay momentos en la vida donde todo cambia. No son momentos que elegimos. A veces duelen, a veces no los entendemos, pero algo en lo profundo de tu alma sabe que, desde entonces, ya no eres el mismo. Puede haber sido una pérdida, una traición, una oración que no fue respondida como esperabas, un toque del Espíritu Santo en una reunión silenciosa, un susurro de Dios en una madrugada donde pensabas rendirte, un encuentro donde no viste un ángel, pero supiste que el cielo te había tocado. Desde entonces, caminas con una marca invisible, una señal que no se ve, pero que el mundo espiritual reconoce. Una asignación que no puedes negar, aunque intentes huir. Un fuego que no se apaga, aunque a veces lo sientas como brasas apagadas bajo cenizas de cansancio. Fuiste marcado por el cielo. Y lo que Dios marca no se borra con el tiempo, no se desvanece con la crítica, no se elimina con la duda, porque lo que viene de lo eterno no se disuelve en lo pasajero. Mira a Jacob, luchó con Dios hasta el amanecer y al final fue tocado en su muslo. Desde ese día cojeaba, pero también desde ese día tenía otro nombre. Dejó de ser Jacob, el suplantador, para ser Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y vence. El toque lo marcó, la herida lo definió,
la marca lo separó. Y lo mismo pasa contigo. Hay una marca sobre tu vida. No porque seas mejor que otros, sino porque Dios en su soberanía decidió escogerte para algo que trasciende esta vida. Una misión, una palabra, un llamado. Una generación que está esperando lo que tú cargas. Por eso el enemigo ha intentado tantas veces destruirte. Por eso el rechazo. Por eso la guerra interna, por eso el cansancio que a veces no puedes explicar, porque estás marcado, y el infierno lo sabe, pero el cielo también. Y aunque muchas veces quisiste dejarlo todo, no pudiste, porque dentro de ti hay algo que no te deja retroceder del todo. Es la marca, es el eco de un pacto, es la huella del dedo de Dios sobre tu alma, y aun si tú lo olvidas, Él no lo hace. Porque los llamados no se negocian, se obedecen, y lo que el cielo selló, el hombre no puede deshacer. Así que hoy levanta tu rostro. No eres casualidad, no eres accidente, no estás improvisando vida. Tienes un propósito y cada batalla ha sido parte de tu formación. No maldigas tu camino, no te compares con otros, no te lamentes por la lentitud. Solo camina con la certeza de que, aunque los hombres no vean, el cielo sabe quién eres. Fuiste marcado por el cielo para lo eterno, y lo eterno ya empezó en ti. Capítulo 11. Cuando Dios calla, no te ha dejado. Te está preparando. Hay silencios que gritan. Hay oraciones que parecen perderse en el cielo. Hay noches en que el alma clama, y lo único que recibe es el eco del propio dolor. Y en esos momentos una voz interna, alimentada por el enemigo, por las heridas, por el miedo, susurra: Dios te dejó, ya no está, no le importas. Pero esa voz miente, porque el silencio de Dios nunca es sinónimo de ausencia. El Padre no es como los hombres. Él no abandona, Él no se cansa, Él no cambia de idea sobre ti. Cuando Él calla, está trabajando. Cuando Él se esconde, está formando. Cuando Él retrasa una respuesta, está ensanchando tu capacidad de cargarla. Lo que tú llamas silencio, el cielo lo llama entrenamiento. Y lo que tú ves como distancia es en realidad estrategia. Mira a Jesús en el desierto. El Espíritu lo llevó allí. Y durante 40 días no escuchó la voz del Padre, no hubo milagros, no hubo multitudes, no hubo gloria, solo arena, calor, soledad y tentación. Y aún así, ese fue el lugar donde se consolidó su identidad, donde reafirmó su obediencia, donde venció con la palabra lo que el enemigo ofrecía con atajos. Después de ese silencio, vino el poder, y así será contigo. Dios no te ha abandonado. Te está entrenando para que no dependas de emociones, sino de convicciones. Para que camines por fe, no por vista. Para que tu raíz se profundice más allá de lo visible. Porque solo en el silencio aprendes a escuchar de verdad. Solo en la espera descubres quién eres sin adornos. Solo en la oscuridad aprendes a ver con los ojos del alma. Tal vez hoy no entiendes por qué Dios no responde. ¿Por qué la promesa no se cumple? ¿Por qué lo que oraste no se manifiesta? Pero lo que Dios te prometió no lo borró. Solo lo está perfeccionando, porque a veces no responde rápido, porque no quiere darte algo que te consuma antes de estar listo para sostenerlo. Su amor es demasiado grande como para apurarte, y su propósito demasiado eterno como para darte algo a medias. Así que mientras esperas, adora. Mientras no escuchas, cree. Mientras sientes que nada cambia, sé fiel, porque el día llegará. Y cuando llegue, mirarás atrás y dirás: ahora entiendo, el silencio fue parte del mensaje, la espera fue parte del milagro. Dios no te dejó, nunca lo hará. Él está más cerca en el silencio de lo que puedes imaginar, porque el alfarero guarda silencio mientras da forma. El maestro calla durante el examen, y el Padre permanece incluso cuando no habla. Hoy respira.
No corras, no huyas, solo permanece, porque lo que Dios está preparando en ti vale cada segundo de silencio. Capítulo 12. Fuiste preparado en lo secreto para manifestar la gloria en lo visible. Durante mucho tiempo caminaste por sendas silenciosas, escuelas del alma donde nadie te aplaudía, desiertos donde no hubo testigos, solo tú y Dios. Fuiste probado en lo más íntimo, luchaste con pensamientos que nadie vio, venciste batallas que nadie celebró. Fuiste fiel cuando hubiera sido más fácil rendirse. Y todo eso, cada lágrima, cada noche, cada no entendido, fue parte de un diseño. Mea, porque fuiste preparado en lo secreto, para manifestar su gloria en lo visible. Nada fue en vano. Cada proceso que viviste escondido fue inversión divina. Cada caída que entregaste en el altar fue restaurada con propósito. Cada herida sanada en oración hoy es autoridad espiritual. Dios no te ocultó para castigarte, te ocultó para empoderarte, te formó en la intimidad para revelarte en el tiempo perfecto. Es como un embarazo. La semilla de vida crece en lo oculto, sin ser vista, sin ser tocada, sin ser celebrada. Pero cuando llega el tiempo, nada puede detener el alumbramiento. Y tú estás entrando en ese tiempo. El cielo ya no solo está procesando, está anunciando, Dios te va a usar. Y no será desde tu fuerza, sino desde lo que Él depositó en ti en secreto. La gloria no se construye, se porta, y tú llevas una, no humana, no temporal, sino una gloria que testifica que pasaste por fuego y no te consumiste. Lo que otros obtuvieron rápido, tú lo recibiste con dolor. Lo que ellos manejan como talento, tú lo cargaste como cruz. Y por eso lo que tú portas no se puede imitar. Hay una generación que necesita lo que tú llevas. No tus palabras, sino tu historia. No tu imagen, sino tu quebranto. No tu perfección, sino tu redención. Ellos no necesitan ver a alguien que nunca cayó. Necesitan ver a alguien que fue levantado por gracia. Y ese eres tú. Por eso sobreviviste. Por eso aún estás aquí. Por eso el infierno no pudo detenerte. Fuiste preparado en lo secreto para que el mundo vea lo que Dios puede hacer con un corazón rendido. No fue castigo, fue molde. No fue demora, fue madurez. No fue olvido, fue estrategia. Y ahora el Padre dice, es tiempo. Tiempo de hablar, tiempo de actuar, tiempo de liberar, tiempo de cargar gloria. No para ti, sino para Él. Para que al verte no digan qué fuerte es, sino cuán grande es su Dios. Y al final del camino, cuando mires todo lo que viviste, sabrás que valió la pena. Porque no se trataba de reconocimiento, ni de aplausos, ni de fama espiritual. Se trataba de reflejar al Rey, de ser vaso de gloria, de caminar roto pero lleno. Hoy te digo con certeza, fuiste preparado en lo secreto para manifestar su gloria en lo visible. Y lo mejor aún está por venir. Capítulo final. Oração guiada. Quebranta-me para a tua glória, Pai. Chegamos ao fim de uma jornada que nunca foi apenas sobre palavras, mas sobre cicatrizes, sobre lutas internas, sobre encontros reais contigo no meio da dor, da dúvida, do silêncio. Hoje eu paro, respiro, fecho os olhos diante da tua presença e me entrego por completo. Já não quero parecer forte, já não preciso fingir que não dói. Não quero mais esconder minhas falhas, meus medos, meus desertos. Tu me viste em cada queda. Tu estavas lá quando ninguém mais estava. Quando eu pensei que tu tinhas me abandonado, tu me estavas formando. Hoje reconheço, fui quebrado, mas fui preservado. Fui ferido, mas também fui moldado. Fui esquecido pelos homens, mas separado por ti.
Espírito Santo, entra onde ninguém entra, toca onde ninguém mais alcança. Abraça os pedaços que eu mesmo rejeitei. Tira o peso do desempenho. Arranca de mim a necessidade de aprovação. Destrói as fortalezas que construí para me proteger. E planta tua glória onde antes só havia ruínas. Me ensina a amar tua presença mais do que tua resposta. Me ensina a permanecer quando nada muda. Me ensina a confiar quando não entendo. Me ensina a obedecer, mesmo quando dói. Usa cada lágrima como sementes eternas. Faz do meu deserto um jardim de revelações. Faz da minha ferida um poço onde outros possam beber. Que cada marca conte uma história de graça. Que cada cicatriz revele a tua fidelidade. E que minha vida inteira seja um altar onde tu possas habitar. Senhor, me rendo de novo. Renuncio às minhas vontades. Entrego as expectativas que criei. E declaro com temor e reverência: faz em mim o que quiseres, mas não permitas que eu viva sem tua glória. Marca-me para sempre, transforma-me para sempre, envia-me com temor e quebrantamento. Amém. Agora, respire fundo, feche os olhos, permaneça em silêncio por alguns minutos. Fale com Deus, mas fale com a alma, sem pressa, sem performance, apenas você e Ele. Esse momento é só vosso.